A abrir la palabra de Dios, por favor. Vamos a abrir las escrituras al libro de Segunda de Pedro. Vamos a Segunda de Pedro, segunda epístola del apóstol Pedro. Segunda de Pedro, y vamos al capítulo 1, por favor. Amén. Segunda de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer versículos 1. Segunda de Pedro, capítulo 1. Y vamos a leer del versículo. Segunda de Pedro, capítulo 1, del versículo 3 hasta el versículo 15. ¿Ya lo encontró? De muy fuerte, amén. 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 Hermano Pili, puede pasar a leerlo, por favor. De forma alternada vamos a leer este pasaje y después vamos a orar. Leemos, hermanos. En el 15 nos unimos todos. Dice así la palabra del Señor, segunda de Pedro 2, capítulo 1, versículo 3, comenzando, dice la palabra de Dios así, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Como todas las cosas que me pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegamos a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo añadid a vuestra fe virtud y a la virtud conocimiento. Al conocimiento dominio propio, paciencia, a la paciencia piedad, A la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. porque si estas cosas están en nosotros y abundan, no nos dejarán estar ociosos en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que nos tiene estas cosas pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Por lo cual, hermanos, tanto más procurar hacer firme vuestra vocación y elección, porque haciendo estas cosas no caeréis jamás. Porque de esta manera os será otorgada amplia y generosa entrada en el reino eterno de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Por esto, yo no dejaré de recordar siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Pues tengo por justo, en tanto que estoy en este cuerpo, el despertaros con amonestación. Sabiendo que en breve debo abandonar el cuerpo, como nuestro Señor Jesucristo me ha declarado. Vamos a leer todos el 15 juntos, hermanos. También yo procuraré con diligencia que después de mi partida vosotros podáis en todo momento tener memoria de estas cosas. Oremos, hermanos. Padre, gracias te damos, Señor. Gracias, Señor, por esta lectura, Señor, que fue leída, Señor, ante tu presencia, Señor. Pido en esta hora, Padre Celestial, que nos hable, Señor, a través de nuestro pastor, Señor. Abre nuestro corazón, Señor, para estar atentos, Señor. Y abre también nuestro oído, Señor, para que entre, Señor, tu palabra, Señor. Te pidemos, Señor, que nos unjas con tu Espíritu Santo, Señor. Y, Padre, te pidemos, Señor, que nos des una bendición en esta hora, Señor. Bendice también, Señor, la Santa Cena, Señor, de esta noche, Señor. Y, Padre, todo lo ponemos en tus preciosas manos. Te lo pido y te lo ruego en el precioso nombre de Jesucristo, a quien se le debe toda honra y gloria por toda la eternidad. Amén, amén y amén. Amén, amén. Pueden sentarse, hermanos. Como tarea de escuela dominical, le voy a dejar que memorice estos versículos, empezando del versículo 3, al menos hasta
el versículo 11. Memoriza este pasaje. Yo estoy trabajando en memorizarlo, y quizá el domingo que entra, si alguien puede decir una parte del pasaje o decirlo todo, o versículo 2, será de bendición. Escuela dominical, memorización de la palabra de Dios, estudiamos la palabra de Dios sistemáticamente. Trabaja en este pasaje y vea que memorizar la palabra de Dios no es en vano, es una bendición. Bueno, hemos estado estudiando del crecimiento espiritual, y ya vimos algunas cosas. Ya vimos que añadida a vuestra fe, virtud. Vimos que la fe es la salvación. Hablando de la fe salvadora, hablando de la fe en el Evangelio, comienza el crecimiento con salvación. Dice, añadida a vuestra fe. Esto es, cuando somos salvos, hay que añadir ahora virtud. La virtud es consagración en cuanto al separarse del mundo y consagrarse a las cosas de Dios. Esto es empezar a vivir para Cristo. A la virtud, conocimiento. Vimos el conocimiento tiene que ver con un conocimiento de Cristo Jesús, y fue el último mensaje que prediqué de esta serie. Y luego dice después al conocimiento, dominio propio. Y eso es lo que quiero hablar hoy, el dominio propio. El dominio propio es sumamente importante, hermanos. El dominio propio tiene que ver, si vemos qué significa el dominio propio es aprender a decirle no a nuestros deseos y pasiones, especialmente a nuestras pasiones y deseos que son sensuales y en contra de la naturaleza de Dios. Ese es el dominio propio, aprender a decir no. Y no solamente aprender a decir no, pero tener la llenura del Espíritu Santo. Porque podemos saber todo lo que la Biblia dice, pero si no tenemos la llenura del Espíritu Santo, no podemos decirle no a nuestra carne ni decirle no a nuestros deseos y pasiones. Recuerde que el dominio propio se traduce como templanza en el fruto del Espíritu Santo. Y necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para tener dominio propio. Dominio propio no solamente significa decirle no a los deseos y a las pasiones de nuestra carne, pero también el dominio propio significa, hermanos, crucificar nuestra carne todos los días. Fíjese, vamos a ver, estoy definiendo qué es dominio propio. Vamos a Colosenses 3:5, por favor. Vamos a Colosenses 3:5 y vamos a ver qué es lo que dice la palabra de Dios. Colosenses 3:5. Y fíjense lo que dice la Escritura. Vamos a leerlo juntos, por favor. Dice, haced morir pues lo terrenal en vosotros, fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Dominio propio quiere decir haced morir lo terrenal. Esto es, tenemos que matar esos deseos de la carne y esas pasiones de la carne. Tenemos que matarlas, hacer morir, eso es matarlas. Los que se dedican a jardinería ven que hay muchas hierbas, ¿verdad? Hierba mala. ¿Y qué es lo que hace el buen jardinero? La hace morir. ¿Y cómo la hace morir? Bueno, la puede cortar con la desbrozadora, la weed eater, o la puede envenenar, pero la hace morir. Tiene que matarla. Y es lo que dice la Biblia, que si queremos nosotros tener dominio propio, tenemos por fuerza que hacer morir esos deseos de la carne que son ilícitos, porque hay deseos de la carne buenos, como el comer, por ejemplo, el dormir, descansar. Pero hablo de los deseos de la carne ilícitos, que son contra la voluntad de Dios y el tiempo de Dios. Tenemos que hacerlos morir para que podamos ejercitar dominio propio. Ahora, ¿cómo hacemos morir algo, hermanos? Bueno, vimos que la hierba mala, ¿cómo la hacemos morir? Con veneno.
o la cortamos, o la desarraigamos. Hay diferentes formas de hacerlo. O le ponemos una tela negra para que se ahogue y no tenga luz, ni tenga agua, ni aire, y se muere. Ahora, ¿cómo hacemos morir los deseos de la carne y las pasiones que no son legítimas, que no son la voluntad de Dios? De la misma manera, hermanos, tenemos que matar esos deseos, no dando lugar a la carne, para que esos deseos sean alimentados, para que esos deseos sean nutridos, que esos deseos sean abonados. Y tenemos que poco a poco ir matando esos deseos, amados hermanos. Estos deseos, fíjese lo que dice Santiago, por favor. Santiago, en el capítulo, déjeme ver qué capítulo es, creo que Santiago capítulo 1. Santiago 1. Ahí en Santiago capítulo 1, la palabra de Dios dice, en el versículo 14, sino que cada uno es tentado cuando su propia concupiscencia es, ¿qué, hermanos? Atraído y seducido. Esto es, ¿qué es lo que te atrae de tu carne? ¿Qué es lo que de tu carne te atrae? A lo que batallas decirle no. ¿Qué es? Inmoralidad, vicio, malos pensamientos, egoísmo, envidia, lascivia. ¿Qué es lo que te atrae? Bueno, esto que te atrae, tienes que totalmente quitarlo de tu estilo de vida. Tienes totalmente que huir de estas cosas para que estos deseos puedan ser crucificados, puedan ser matados, puedan ser puestos a morir y podamos tener dominio propio y no estemos todo el tiempo cayendo en el mismo pecado que nos atrae y nos seduce y nos vuelve a hacer caer en el pecado. Tenemos que hacer esto, hermanos. No por venir a la iglesia vamos a tener dominio propio. No por leer la Biblia vamos a tener dominio propio. Tenemos que hacer cambios y ajustes en nuestra vida para tener dominio propio. Si tienes debilidad, por ejemplo, con pensamientos de lascivia, no veas nada que te alimente esos pensamientos de lascivia. Si tienes debilidad con, por ejemplo, el fumar cigarrillos, no vayas a ningún lugar donde los vendan. No estés con ninguna persona que fume. Aléjate completamente. ¿Por qué? Porque de esa manera vas a hacer morir lo terrenal en ti y vas a poder tener dominio propio y la fuerza para decir no al pecado, haciéndolo morir. Esto es, matándolo de hambre. Somos atraídos y seducidos. Ahora, veamos, vean conmigo, ¿qué más significa el dominio propio? Dominio propio pues, es decirle no a las pasiones, a los deseos, especialmente deseos sensuales y sexuales. ¿Cómo lo hacemos? Bueno, Gálatas 5:24 dice hacer morir, es lo que estábamos viendo. Gálatas 5:24 dice la palabra del Señor, hacer morir, esto es crucificar la carne con nuestras pasiones y deseos. Después, ¿qué más es el dominio propio? El dominio propio, hermanos, quiere decir huir. Vea lo que dice 2 Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2. 2 Timoteo 2:2. 2:22, aquí me equivoqué. Es 2:22. 2:22. Fíjense lo que dice la palabra de Dios. Leámoslo. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe y el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. ¿Qué es el dominio propio? El dominio propio, hermanos, es huir de aquello que te causa pasión, de aquello que te causa atracción y seducción para pecar contra Dios.
huye, córrele, aléjate, no lo acaricies, no te acerques a aquello que continuamente te trae tentación. Huye, porque de esta manera vas a poder ejercitar dominio propio. Yo he escuchado gente que dice, vamos a ganar almas a los bares y a los centros nocturnos. Yo digo, no es un buen lugar para hacer eso. Porque si hay una persona que va a ganar almas y está débil de alguna manera, puede ser seducida y atraída y tropezada. Entonces tenemos que alejarnos de esos lugares, hermanos. Tenemos que alejarnos del pecado, de nuestra vieja naturaleza, de aquello que nos atraía en el pasado. Todos tenemos una debilidad con la que tenemos que lidiar todo el tiempo y tenemos que fortalecer el hombre interior por el Espíritu Santo de Dios. Tú sabes lo que es, pero el Señor dice, huye de esas cosas. Si tú batallas con, por ejemplo, inmoralidad o sensualidad, pues obviamente no tengas red social en tu teléfono. No lo tengas. Porque nunca va a faltar el video que sale allí. Nunca va a faltar la foto que va a salir allí. Nunca falta. Si batallas con esto y quieres tener dominio propio, necesitas matar todo lo que te atrae, te seduce, cortarlo, quitarlo de tu vida, crucificarlo y dejarlo atrás para que puedas tener dominio propio. Si no, vas a seguir siendo siempre la misma persona, hermano. Por eso muchos cristianos se estancan y no crecen espiritualmente, porque han sido salvos, añadida vuestra fe, que es la salvación, pero ahí se quedaron. Ya no hay virtud, ya no hay conocimiento, mucho menos dominio propio, porque fueron salvos, pero nunca han tomado el siguiente paso de santificación y después de conocer a Dios y después de tener dominio propio. Por lo tanto, no pueden crecer, hermano. Y déjeme decirle, Dios está buscando cristianos que tengamos dominio propio. Porque esos cristianos con dominio propio son útiles al Señor. Fíjese, no olvidemos el contexto. Vamos a 2 de Pedro, por favor, hermanos. No olvidemos el contexto. 2 de Pedro 1. Fíjese lo que dice. Dice, versículo 9. Leámoslo, dice. Pero el que no tiene estas cosas, 2 de Pedro 1:9. Pero el que no tiene estas cosas, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Y note lo que dice en el versículo 8. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar, ¿qué, hermanos? Ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué cristianos están ociosos? ¿Por qué cristianos no tienen fruto? ¿Por qué cristianos no están trabajando en la obra del Señor? Porque no han crecido. Esa es la respuesta, no han crecido. Son salvos, sí, van al cielo, amén, pero no han añadido a su fe. No están cortando esas cosas que les atraen, que les seducen, a esos deseos de la carne y esas pasiones del viejo hombre que nos hacen caer continuamente. Tenemos que ejercer el dominio propio, hermanos. Y es muy importante. Dominio propio es huir, pero no solamente es huir, pero también es, versículo 22, vamos, 2 Timoteo 2, 22. Si quiere volver ahí, por favor. 2 Timoteo 2, 22. Y vamos a leerlo tan pronto lo encuentren. Amén. Dice, leamos, huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. El dominio propio viene cuando nosotros matamos las pasiones, pero nutrimos el hombre espiritual. Fortalecemos al hombre interior. Cuando nosotros avivamos nuestro ser interior, ¿cómo lo hacemos? Siguiendo
lo que agrada a Dios, siguiendo la justicia, siguiendo la fe, siguiendo el amor, siguiendo la paz con los que de corazón limpio invocan al Señor. Y esto es, hermano, es un todo. El dominio propio no es solamente decirle no a tu carne, pero es porque tú estás siguiendo las cosas del Señor. Ahora, esa es la definición de dominio propio. Pero vamos a ver, quiero mostrarle en este mensaje del dominio propio 3 requisitos para tener dominio propio. 3 requisitos. Primer requisito, necesitamos tener una causa. Una causa. Si no tienes una causa, tú no vas a tener dominio propio. Si tu causa no es una causa grande, tú no vas a tener dominio propio. Mire, el mundo, la cultura moderna, aplaude el dominio propio. Cuando se habla de la moda y dices no a lo anticuado, ellos dicen y sí a la moda. Eso es, controlas tus deseos y compras lo que es del mundo. O cuando hablan, por ejemplo, de estar delgado o estar en buena forma física, ellos aplauden que le digas no al azúcar y no a los carbohidratos y no a las grasas. Muy bien hecho, ¿verdad? Cuando comes verduras y vegetales y todo lo que es saludable, lo aplaude el mundo porque ellos están por vegan y todo eso y están de acuerdo con decirle no a las cosas que no son sanas, no son saludables, porque su causa es una causa exterior, de apariencia, es una causa de autoestima. Y todo lo que tiene que ver con la autoestima, con la apariencia, ellos creen en dominio propio, decirle no a lo que va en contra de su causa, de la autoestima y el dominio propio y de la apariencia. Pero cuando ellos hablan de temas, por ejemplo, de adulterio, de temas de fornicación, ahí no hay problema. Eso no es problema. Tú puedes meterte con quien quieras meterte, pues es tu vida, haz lo que quieras hacer. Ahí no hay dominio propio. ¿Por qué hay esta incongruencia en que una cosa sí son consagrados, otras cosas no son consagrados? Porque primeramente, el mundo no conoce a Dios. Segundamente, porque ellos no tienen una causa que es para la gloria de Dios y para el esparcimiento del Evangelio y del reino de Dios. Por lo tanto, si queremos tener dominio propio, necesitamos tener una causa, hermanos. Una causa que nos motive, una causa que nos haga levantarnos todos los días y decir, yo quiero vivir el día de hoy por la causa de Cristo. Una causa que sea lo suficientemente grande aún para morir por ella. Una causa que sea lo suficientemente grande para sacrificarte y para sufrir todo tipo de inclemencias. No sé si alguien vio la final de fútbol, América Cruz Azul. ¿Alguien la vio? Levanta la mano. Yo la vi. Ok, bueno, pocos futboleros. Yo me quedé impresionado. Estaba lloviendo ese día, ¿no se acuerdan? Estaba lloviendo fuerte y ahí estaban todos los espectadores mojándose en las tribunas, gritando, animados, echando porras. Yo dije, wow, qué dedicación a su causa futbolera. Pero, hermano, nosotros, cuando se trata, por ejemplo, de ganar almas, y cae unas gotitas, decimos, no, ¿cómo me voy a mojar? ¿Cómo voy a salir a tocar puertas? ¿Me vaya a encoger? ¿Me vaya a dar un resfriado? Oh, pero si andas trabajando y llueve, pues nomás te pones el sombrerito y te pones la chamarra y sigues trabajando, ¿sí o no? Que es una causa. Pero la causa de Cristo a veces la ponemos tan abajo en importancia, la ponemos tan irrelevante en nuestra vida. Por lo tanto, no tenemos dominio propio porque no tenemos esa causa que nos gobierne. ¿En qué le decimos sí y a qué le decimos no? Porque la causa de Cristo
no está en el lugar que le corresponde. Hermano, la causa de Cristo debe de ser la razón por la que vivimos. El apóstol Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. No dijo, para mí el hacer es tiendas de campaña. Él hacía tiendas, era su oficio. Él no dijo, para mí el vivir es ser fariseo, ¿no? Pablo no dijo, para mí el vivir, ni siquiera dijo Pablo, es predicar el evangelio a los gentiles. Pablo dijo, para mí el vivir es Cristo. Esa era la causa de Pablo, hermanos. Claramente, por esta razón, todos los días Pablo se levantaba, todos los días Pablo se ponía los guaraches y se salía a hacer la voluntad de Dios, porque Pablo tenía una causa grande, una causa mayor que él mismo, y por esta razón Pablo ejercitó el dominio propio. ¿Cuál es tu causa? ¿Cuál es la causa que te mueve en tu vida? Todos tenemos una causa. Como le dije, los futboleros, los jóvenes con vegan, o los jóvenes con la moda, todos tienen una causa, una razón de existir, algo que los motiva a seguir adelante, a vivir diariamente. Pero ¿cuál es nuestra causa? ¿Cuál es tu causa? ¿Qué es lo que te gobierna en lo que le dices sí o lo que le dices no? Bueno, Dios quiere que tu causa sea la causa de Cristo. Que tu causa sea el servir al Señor, el vivir para Cristo. Necesitamos una causa, hermanos. Y si tú tienes una causa, entonces vas a poder ejercitar el dominio propio, porque hay una razón más grande que tú que te motiva a decirle no a tu carne y a los deseos de la carne y a lo que tú quieres hacer pero no debes hacer. Mire, en la Biblia nos da muchos ejemplos de causas, ¿no? Y Dios las aplica a la vida espiritual. Vaya conmigo a 1 Corintios 9, 25, por favor. 1 Corintios 9, versículo 25, dice la palabra del Señor. Aquí vemos la causa de un atleta. Todo aquel que lucha, de todo que dice, se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona, ¿qué, hermanos? Corruptible, pero nosotros una incorruptible. Me acuerdo hace muchos años, cuando había todavía dinosaurios en la tierra, y el hermano Pili y yo jugábamos a las escondidas, a las canicas y a los trompos. Yo estaba en un equipo de atletismo, y para mí era muy, muy importante el atletismo y las competencias de los sábados. El entrenador nos decía, no Coca-Cola, no Coca-Cola, no desvelarse, no desvelarse. Todos los días comer bien, dormir bien, comer bien, dormir bien. ¿Por qué? Porque yo quería correr esas carreras y ganar, y no ganaba, pero al menos le echaba ganas, porque tenía esa causa. Y si el entrenador me decía, deja, yo lo dejo, porque era mi causa como joven. Yo quería ganar esas competencias. El luchador, dice la Biblia, de todo se abstiene, hermanos, por una corona corruptible. Esas competencias, lo más que te daban era una medalla, si acaso un trofeo, y era lo más grande, porque querías ganar esa medalla. Pero ¿qué dice la Biblia, hermanos? La causa de Cristo, Dios nos ofrece una corona, que dice el versículo 25, incorruptible, una corona de gloria, una corona que no va a perecer jamás, inmarcesible, incontaminada, incorruptible, una corona que vamos a tener por toda la eternidad. Vale la pena decirle no al pecado y a los deseos de la carne, porque Dios te va a recompensar grandemente, amado hermano. Versículo 26, así que yo de esta manera corro, no como a la aventura, de esta manera peleo, no como quien golpea al aire. Pero note lo que dice Pablo, sino que, ¿qué, hermanos? Golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre, no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser, ¿qué? Eliminado. Hermano, la falta de dominio propio nos elimina de la carrera cristiana.
como leímos, si tú no tienes dominio propio, tú vas a estar ocioso. Eso quiere decir, no estás ni corriendo la carrera. Estás parado en la carrera. No estás corriendo la carrera de la fe, no estás viviendo para Dios, porque estás congelado, estás estancado por no estar diciéndole no al pecado, no a los deseos de la carne, y caes y caes y caes en el mismo pecado vez tras vez, hermano. Y Dios no quiere que pasamos por eso. Dios quiere que tengamos dominio propio y que aprendamos a golpear nuestro cuerpo diciéndole no al cuerpo. Hermano, el cuerpo es muy exigente. El cuerpo quiere lo que quiere, sus deseos, su concupiscencia. El cuerpo quiere sentirse, pues quieren su droga, o quieren su tomada, o quieren su música, porque eso los hace sentir bien, y después ahí crea una adicción, un deseo. El cuerpo quiere esas cosas porque, entre comillas, se siente mejor. Pero el apóstol Pablo dice, yo golpeo mi cuerpo. ¿Por qué? Porque, hermanos, el creyente no obedece al cuerpo. El creyente obedece al Espíritu de Dios. El creyente obedecemos la palabra de Dios. Y si el cuerpo nos dice, tengo deseo de pecar, el dominio propio dice, no voy a pecar porque tengo una causa. Y como dijo José, ¿cómo haría tal cosa? Y pecaría contra Dios. Cuando la mujer de Potifar se le ofrecía, le decía, ven, duerme conmigo. La causa de José era, ¿cómo haría yo tal cosa? Y pecaría contra Dios. Hermano, nuestra causa debe de ser mayor que agradar nuestro cuerpo y satisfacer nuestros deseos. Dios quiere que golpeemos nuestro cuerpo y lo pongamos en servidumbre. Servidumbre, hermanos, a Cristo. Sirvamos a Dios con nuestro cuerpo. Hagamos nuestro cuerpo instrumento de justicia, hermanos. No un instrumento de injusticia, un instrumento de pecado, pero un instrumento de justicia. Porque Dios te quiere usar para su obra y hacer grandes cosas contigo, y no seas eliminado. Dile no al pecado, porque Dios te va a dar la gracia, hermano. Dios te puede dar la gracia. Vemos, el luchador tiene una causa. No solamente, hermanos, vamos al libro de Mateo 16. Mateo 16 dice la palabra de Dios, versículo 24. Vamos a leer del 24 al 27 juntos. Ya que lo encuentre, vamos a leerlo juntos. Amén. Dice, hermanos, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Versículo 27, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. La causa del discípulo. La causa del discípulo. Hermanos, hay una causa que es que somos discípulos del Señor Jesucristo. Somos sus discípulos. Los discípulos, versículo 24, entonces Jesús dijo a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese, ¿qué dice? A sí mismo. Dígase no a sus deseos. Dígale no a sus pasiones. Dígale no a sus metas y a sus planes. Dígale no a sus ideales. Tome su cruz, esto es, muera conmigo y sígame. Esa es la causa del discípulo, hermanos. Ser como su maestro, ser como Cristo. El dominio propio tiene una meta, y la meta del dominio propio es ser como Cristo. Esa es la meta, hermanos. ¿Por qué le digo no al pecado? Porque yo quiero ser como Cristo. Cristo, hermanos, sabemos que Él es Dios, pero Él no cometió pecado, ni se halló engaño en su boca. Cristo, hermanos, se mantuvo
como un ejemplo para nosotros y Dios quiere que seamos como Él. Por eso la causa del discípulo es una causa en la cual seguimos a Cristo y dejamos el mundo. Una causa en la cual, hermanos, dejamos la vieja vida y vivimos la vida en Cristo Jesús. Una causa grande, pero note, esta me encanta, la causa, hermanos, que tenemos en la gloria, galardones. Tenemos galardones en gloria. Esa es una causa. Una causa, el mundo vive por una causa y la causa muchas veces es vivir bien, el dinero, el reconocimiento, la fama. Esa es su causa y si tienen fama, tienen dinero, pues son famosos. A ellos dicen, he alcanzado los deseos de mi corazón, he alcanzado lo que mi causa me ofrece. Pero hay una causa más grande, hermanos. Es la causa que cuando lleguemos al cielo, Dios nos dé recompensas. Y por esa razón necesitamos dominio propio. Vea lo que nos ejemplifica Moisés. Hebreos 11, por favor. Hebreos 11. Este pasaje, cada que lo estudio, me deja bendecido. Hebreos 11, versículo 24. Fíjese. Por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, ¿qué dice, hermanos? Llamarse hijo de la hija de Faraón. Leamos el 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Leamos el 26. Teniendo por mayores riquezas el vituperio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada, ¿qué, hermanos? En el galardón. Precioso ejemplo. ¿Por qué Moisés tuvo dominio propio? Porque, hermanos, él tenía puesta la mirada en el galardón, en la recompensa. Algún día vas a llegar al cielo y tú vas a decir, valió la pena el dominio propio. Valió la pena decirle no al pecado. Valió la pena decirle no al mundo. Valió la pena decirle no a mi carne y a los deseos. Y decirle sí a Cristo y a su obra. Porque ahora tengo galardones en gloria eternos. Y esa era la mirada que tenía Moisés. Dice, teniendo la mirada en el galardón. Pero note lo que hizo Moisés. Versículo 24. Rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Hermano, él rehusó todo este prestigio que tenía en Egipto. Él era el hijo de la hija de Faraón. Era un príncipe. Quizá un futuro heredero a ser faraón en Egipto. Él tenía riqueza material, él tenía fama, él tenía todas las mujeres que él quisiera tener, todo el poder que él quisiera tener, tanto político como civil, personal. Pero Moisés rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. ¿Por qué? Porque él tenía la mirada en el galardón. Esa era su causa, hermano. ¿A qué tenemos que decirle no? Para poner la mirada en el galardón. Para que Dios nos pueda recompensar grandemente en gloria, hermanos. ¿Qué es lo que tenemos que decirle no? Versículo 25. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Moisés escogió ser maltratado antes que los deleites temporales del pecado. El pecado tiene deleites, hermanos. Ahí dice. Pero son deleites temporales. Son deleites que te deleitan temporalmente. Por un ratito. Pero como dice la Biblia, después te dejan la boca llena de cascajo. Después te dejan lleno de culpabilidad. Te dejan lleno de remordimiento. Te dejan vacío. Te dejan con hambre, no satisfecho,
porque el pecado no puede satisfacer como Cristo satisface. Por eso la palabra de Dios dice que Moisés escogió la mirada en el galardón. Era su causa por fe. Aquí estamos leyendo el capítulo de la fe, la fe de Moisés. Él dijo, yo voy a hacer la voluntad de Dios, el llamado de Dios, porque Dios me tiene una recompensa, un galardón en gloria. Yo quiero servir al Señor. Y él le dijo no a estas cosas. Versículo 27, por la fe dejó a Egipto, no temiendo la ira del rey, porque se sostuvo como viendo al invisible. Preciosos capítulos o pasajes de la fe. Pero todos podemos estar de acuerdo que Moisés tenía una causa. La causa era hacer la voluntad de Dios, porque había un galardón. Él no quería perder el galardón. Ahora, hermanos, si tu causa no es la causa de Cristo, tú vas a perder bendiciones. Si tu causa no es el ser un discípulo, si tu causa no es los galardones de la fe, la vida de fe, si tu causa no es luchar por Cristo, servir a Cristo, vas a perder grandes bendiciones cuando le digas sí al pecado, aunque sea temporalmente, perderás grandes bendiciones. Hay un ejemplo. Vamos a Marcos 10, por favor. Marcos 10. En Marcos 10 hay un ejemplo de un hombre que no ejercitó el dominio propio. Vamos a leerlo juntos. Marcos 10, 21 al 23. ¿Listos? Leámoslo. Entonces Jesús, mirándole, le amó y dijo, una cosa te falta, vende todo lo que tienes y dalo a los pobres y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sígueme, tomando tu cruz. Pero él, afligido por esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Pregunta, hermanos, ¿este hombre tuvo dominio propio para decirle no a sí mismo y a sus riquezas y sus deseos? No. ¿Por qué? Porque su causa era sí mismo. Su riqueza era su causa. Por eso él vivía. Por eso él dormía. Por eso él trabajaba. Por eso él se despertaba. Su riqueza. Pero Moisés tenía riqueza. Pero él le dijo a Dios sí y a la riqueza no. Moisés tenía fama, le dijo no a la fama y le dijo sí a los vituperios y al sufrimiento por Cristo. Situaciones diferentes, pero finalmente uno le dice sí a Cristo y otro le dice no a Cristo porque no tienen la misma causa. Y por eso cuando no tenemos dominio propio es porque estamos viviendo por la causa equivocada, hermanos. Estás viviendo por una causa temporal, por una causa pasajera, una causa que no es la causa que Dios quiere que tengas como tu razón de vivir, la causa de Cristo. Puedes perder grandes bendiciones cuando nos falta el dominio propio y no aprendemos a decirle no a los deseos de la carne, a decirle no a las pasiones, a decirle no a nuestra vieja manera de vivir y no decirle sí a Cristo. Perdemos bendiciones. Para terminar, quiero hablar del segundo punto y último. Para tener dominio propio se necesita ser lleno del Espíritu Santo. Hermano, yo sé que es fácil predicar, dile no al pecado, pero qué difícil es cuando tienes el pecado enfrente. Qué difícil es, hermanos. La Biblia dice, porque voy a leerles de Gálatas 5. Fíjese cómo lo pone la Biblia. Gálatas 5, 16. Dice 17, porque el deseo de la carne es contra el espíritu y el del espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisierais. Hay una lucha, hay una oposición, hay una batalla. Que hay una lucha
fuerte entre los deseos de la carne y los deseos del espíritu. Pero ¿qué es lo que dice el versículo 16? Andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. ¿Cómo podemos tener dominio propio? Necesitamos andar en el espíritu, hermano. No es suficiente haber escuchado el mensaje de esta noche y decir no a mi pecado, no a mis deseos, no a mis pasiones. No es suficiente. Necesitas ser lleno del Espíritu Santo de Dios. Necesitas vaciarte a ti mismo y pedirle al Señor que te llene con su Espíritu. Y hermano, eso es tan hermoso y algo que Dios quiere hacer. Cuando tú te vacías de ti mismo y tú confiesas el pecado delante de Dios y tú reconoces tus fallas delante de Dios y le pides perdón al Señor, el Señor te perdona y te limpia de todo pecado y te ayuda a que tú puedas seguir adelante y te llena con su Espíritu Santo, así como cuando fuiste salvo. Cuando yo fui salvo y usted fue salvo, hermano, teníamos la llenura del Espíritu Santo de Dios. ¿Se acuerdan? Queríamos venir a la iglesia, queríamos testificar, queríamos orar, queríamos estar en servicio del Señor, pero ese deseo se fue apagando porque la llenura no es para siempre. Hay que volver a ser llenos todo el tiempo del Espíritu Santo. Hay que ser llenos del Espíritu Santo de Dios para poder controlar nuestra carne, nuestros paseos y nuestras pasiones. Ahora, vamos a ver, vea lo que dice. Vamos a Romanos 8 y termino con este pasaje. ¿Cómo ser lleno del Espíritu Santo? Romanos 8. ¿Quién en Romanos 8? Nos dice cómo ser lleno del Espíritu Santo, cómo vivir en el Espíritu Santo. Versículo 1 dice: ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme, ¿qué dice? Al Espíritu. Aquí vemos los que estamos en Cristo Jesús. Esto es, los salvos andamos en el Espíritu, a menos que hayamos escogido andar en la carne. Pero ese es el estado del creyente en Cristo, es andar conforme al Espíritu. Note versículo 2: porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Esto es, la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús. Esto es, el Espíritu Santo, hermanos, nos capacita para vivir conforme a la palabra de Dios. Mire, si tú eres salvo, tú tienes el Espíritu Santo aquí adentro. Y el Espíritu Santo te va a dar deseos para que tú vivas para Dios. El Espíritu Santo te va a dar deseos de obedecer al Señor y que tú andes en las cosas de Dios, a menos de que estés dejando al pecado gobernar y controlarte. La palabra de Dios dice que si nosotros dejamos al pecado controlarnos y gobernarnos, entonces no podremos ser llenos del Espíritu Santo de Dios. Dice la Biblia: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuisteis, ¿qué dice? Sellados. ¿Cómo lo contristamos? Bueno, si usted va en la palabra de Dios, ahí está, eso está en el libro de Efesios 4. En Efesios 4, versículo 30, y no contristéis. Pero si vamos hacia atrás, ¿qué es lo que contrista al Espíritu Santo? ¿Qué es lo que no nos deja andar en el Espíritu? Versículo 23 dice: renovaos en el espíritu de vuestra mente. Tú necesitas todos los días renovar tu mente con la palabra de Dios. Esto es, hay que leer la Biblia, hermanos, todos los días. Renovar tu mente. Pero no solamente eso, hay que vestirnos del nuevo hombre. Hay que tomar decisiones, hay que hacer ajustes, hay que hacer cambios. No solamente eso, hay que desechar la mentira. Hay que hablar verdad, versículo 25. Versículo 26, hay que dejar de pecar cuando nos airamos. No hay que dar lugar al diablo, versículo 27. Hay que dejar de hurtar. Hay que hacer más con nuestras manos para compartir con el que padece necesidad. No hay que hablar las palabras corrompidas que salen de nuestra boca. Entonces,
no contristaremos al Espíritu Santo de Dios con el cual fuimos sellados. Ahora volvamos a Romanos 8, por favor. Romanos 8, la palabra de Dios nos dice, Romanos 8, dice, versículo 2, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Vemos, hermano, podemos decirle no al pecado si somos llenos del Espíritu Santo de Dios. Versículo 3, porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a qué, hermanos, a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Versículo 6, porque lo ocuparse de la carne es muerte, pero lo ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Hermanos, es posible tener dominio propio. ¿Qué tenemos que tener? Llenura del Espíritu Santo. ¿Cómo? Ya vimos, despojándonos del viejo hombre, renovando nuestra mente, dejando el pecado, ocupándonos en el Espíritu, sirviendo al Señor. Hermano, es una forma de ser llenos del Espíritu Santo y poder tener dominio propio para decirle no a las cosas de este mundo, a lo que nos atrae, nos seduce y nos encarcela. Dios te da el poder para decir no al pecado. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por esta enseñanza. Ayúdanos a añadir al conocimiento dominio propio. Poder, Señor, decir no a nuestra carne, que es tan poderosa, porque está vitalizada por la carne, por el mundo y el enemigo, el diablo, que es el príncipe de este mundo. Señor, danos gracia cuando estemos en una batalla espiritual, cuando los deseos de la carne batallan contra los deseos del Espíritu y batallamos en decirle no a la carne. Recuérdanos este mensaje. Qué importante es el dominio propio para que podamos estar ocupados en tu obra y no estar ociosos. Pero Dios, te pido que esta tarde nos ayudes a poner tu causa en su lugar, a poner tu causa donde debe de estar, para que tengamos el poder de decirle no a la carne y decirle sí a Dios y a su Espíritu. Gracias, Dios. Ojos cerrados, rostro inclinado, nadie viendo a nadie. ¿Quién diría, Pastor Ramos, yo batallo con mi carne, yo batallo con los deseos de mi carne, yo batallo con las pasiones de la carne, yo batallo con el viejo hombre, con quien yo era antes de ser salvo? Yo batallo y muchas veces soy seducido y atraído. No levante la mano, no quiero avergonzar a nadie, pero sea honesto y dígale a Dios: Señor, ayúdame, porque yo batallo con la vieja naturaleza, con la carne y sus deseos. Ayúdame, Dios. Pido, Dios, por aquellos que batallamos, que tenemos una lucha fuerte contra los deseos de la carne, que no nos dejan decirle sí al Espíritu Santo, a servirte, Señor, a consagrarnos, a entregarnos a hacer tu voluntad, a dejar riquezas, a dejar, Señor, fama y todo lo que el mundo ofrece como Moisés, y a seguir a Cristo, aunque nos dé sufrimiento temporal. Y ayúdanos a poner la mirada en el galardón. El piano va a tocar. Mi amado hermano, si usted quiere pedirle a Dios que le dé gracia para ser un hombre, una mujer llena del Espíritu Santo,
que cuando vengan esos deseos de la carne, esas pasiones, ese viejo hombre, podamos reconocer y tener dominio propio. El altar está abierto, hermano. Si usted quiere pedirle al Señor, ayúdame en esta área del dominio propio, que es tan importante para mi crecimiento espiritual. Obra, Señor, en mi corazón, en mi ser. Sígueme llenando con tu Espíritu Santo. Quiero obedecerte, Señor. El altar está abierto.